Hola, Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí muchos de ustedes van a recibir algún tipo de información, de noticias sobre algo que estaban esperando. Esto es bueno, estas noticias o esta información es súper buena. Esto puede ser la aprobación de algo que estabas esperando, puede ser noticias favorables sobre algún asunto que te preocupara muchísimo, algún préstamo bancario que estabas esperando, que si te lo daban, si no te lo daban. Aquellos que están estudiando, pues una aprobación escolar también puede ser. Y también este 8 de bastos me hace pensar que aquí podría llegar no solamente una autorización, una certificación, un autorizo, quizás incluso una visa, no solamente eso. Esto me podría estar hablando también de un paquete o algo específico que puede llegar por paquetería, por supuesto. Y ustedes quizás creían que eso estaba perdido o simplemente esperaban que se demorara unos días más. Y aquí esto me está indicando de que esto les va a llegar rápido. Y esto es algo que ustedes necesitan mucho y lo necesitan para hacer magia. ¿Por qué? Porque a partir de que llegue esta información o esto que ustedes están esperando de forma física, acá el mago me está indicando de que ustedes van a poder utilizarlo para modificar su realidad, para cambiar las cosas. Acá me dice el mago que ustedes tienen las herramientas necesarias para hacer magia, para manifestar sus deseos. Aquí tus deseos se van a cumplir, pero porque tú los vas a estar manifestando. El mago no es una carta de sentarte a manifestar, aunque claro, sentándonos a manifestar también se pueden manifestar muchísimas cosas, pero normalmente yo siempre les digo que el mago es una carta proactiva, una carta donde ustedes van a estar haciendo magia porque ustedes tienen las herramientas en sus manos y tienes que saber exactamente qué es lo que tú quieres. Y aquí el mago pues precisamente te está diciendo eso, que van a estar haciendo magia. Y la carta del mundo, pues la carta del mundo me indica que gracias a esto, aquí vas a estar culminando algo que habías empezado, algo que tú querías que se te diera y por supuesto la carta del mundo dice que se te va a dar porque aquí hay éxito total. Aquí hay una realización completa de algo que estabas esperando, de algo por lo que te habías esforzado. Aquí tus esfuerzos previos, los esfuerzos que has hecho con anterioridad, vienen con buenas noticias, por supuesto. Vas a poder hacer magia y evidentemente los vas a poder estar logrando. Aquí hay una situación que se completa. Hay algo que definitivamente se manifiesta. Esto es una manifestación que activamente ustedes van a estar provocando y esto va a permitir que se haga. Para aquellos que están esperando graduarse de algo o que estén haciendo un curso o haciendo algún tipo de certificaciones, pues estas cartas realmente lo que representan es que ustedes van a estar graduándose de aquellos que estén estudiando, de aquellos que estén mejorando la certificación quizás que estén haciendo, un curso universitario, un curso escolar, pues definitivamente esto dice que lo van a estar culminando. Vamos a ver con la estrella Cáncer qué es lo que sigue. Aquí Cáncer, con esta carta de la estrella, pues definitivamente aquí ustedes van a estar recibiendo lo que ustedes necesitan para continuar con sus proyectos, con su situación actual, con esto que ustedes quieren seguir ya después que se culmina, pues quizás tú pienses, y ahora cómo voy a seguir, me van a estar llegando los recursos, no me van a estar llegando, pues la carta de la estrella te está confirmando que los recursos están disponibles y te van a estar llegando. Aquí va a haber un flujo constante de lo que sea que tú necesites para continuar. Y no solamente es que vas a estar recibiendo el apoyo necesario, los recursos que necesites para seguir adelante, sino también que vas a recibir como una guía, esto es como un faro, como una luz hacia donde te tienes que estar dirigiendo. Y todo lo que necesites, quizás si te gradúas de algo y quieres continuar estudiando, o si te gradúas de algo, hiciste una certificación y quieres poner un negocio o tienes tu negocio y quieres simplemente ampliarlo, ya estudiaste algo o lo estás aprendiendo y quieres continuar ese negocio, pues los recursos van a estar disponibles y te van a estar llegando, pues poco a poco lo vas a estar viendo que las cosas se van a estar solucionando para ustedes. Y el paje de oros me indica que ustedes van a estar estudiando toda la situación. Acá sí los recursos te van a llegar, aquí terminaste, pero definitivamente el paje de oros me está hablando de que si tú vas a comenzar quizás en un nuevo empleo
o estás en tu empleo y quieres mejorarlo, es posible que ustedes estén estudiando cómo mejorar sus productos, cómo atraer más clientes, cómo comenzar ese negocio, cómo hacer las cosas. Y si es una inversión o ampliar tu negocio o comenzar pues un negocio, aquí ustedes van a estar investigando cuáles son los mejores proveedores, quiénes son los clientes, cómo los atraigo, cómo funciona ese tipo de negocio. En fin, vas a estar estudiando absolutamente todo antes de comenzar. Aquí hay una oportunidad muy buena, pero ustedes van a estar en fase de estudio. Si la estudias bien, por supuesto, acá viene la carta de la Reina de Oros, y la carta de la Reina de Oros me está diciendo de que hay un potencial inmenso de que esto fructifique muchísimo. Porque la Reina de Oros me anuncia la llegada de estabilidad económica, de abundancia y de seguridad en tu vida. Aquí puede ser una mujer muy generosa, muy sabia y muy confiable, que te ofrezca algún tipo de apoyo, algún tipo de orientación o recursos. Y esto viene confirmando lo de la carta de la estrella. Esto acá, quien te ayude a continuar ese camino podría ser una mujer. Puede ser una hermana, puede ser una tía, puede ser una prima, una amiga, un familiar cercano con una energía femenina muy fuerte, porque la Reina de Oros es muy fuerte y muy estable económicamente, y te va a transferir esa estabilidad económica. Si tú me dices, yo físicamente no conozco a nadie así, y es posible que ni vaya a conocer a nadie así, no está dentro de mi radar, no conozco a nadie con esta forma, pues definitivamente esto podría ser un guía, un maestro, un ancestro, alguien con una energía femenina, una diosa, una virgen, alguien así que podría estar al lado de ustedes, un equipo espiritual que siempre tenemos a nuestro lado, que podría estar ayudando, que la energía de esta persona o de esta forma que ustedes crean, pues los puede estar ayudando, los puede estar guiando y los puede estar proporcionando cierto tipo de recursos. Acá la influencia de esta persona o de esta energía va a estarle aportando muchísimo orden a la vida de ustedes, les va a estar ayudando a que tus proyectos económicos, Cáncer, se consoliden, a que se estabilicen, a que se arraiguen, y también te está diciendo de que todo lo que tú comiences acá tiene una oportunidad inmensa de éxito, porque esta carta refuerza tu estabilidad y tu seguridad económica. Vamos ahora a ver cuáles cartas acompañan a este Rey de Oros. Aquí, por supuesto, Cáncer, con estos recursos que te van a estar llegando, con esta ayuda que te va a estar llegando, como te decía, aquí hay una nueva oportunidad que se abre para ustedes. Y la carta del Loco, pues la carta del Loco es una energía de un espíritu libre. Aquí hay algo que va a estar empezando de nuevo, algo que va a estar comenzando para muchos de ustedes con total libertad, sin ataduras, sin mirar atrás. Aquí hay un nuevo inicio, un nuevo proyecto, una nueva oportunidad de empezar algo nuevo, algo diferente, algo que quizás ustedes no habían hecho antes. Aquí van a estar saliendo de sus zonas de confort. Puede ser un empleo nuevo, puede ser un negocio nuevo, puede ser hacer algo diferente dentro del empleo que estás haciendo, o simplemente dentro de tu negocio hacer algo distinto a lo que venían haciendo, ponerte a innovar, hacer algo diferente, quizás buscar otro tipo de clientes, buscar otro tipo de productos. En fin, aquí hay un nuevo comienzo. También esto puede significar un nuevo comienzo en algo de tu vida que no tenga exactamente que ver con un empleo o un negocio. Porque aquí el Loco sí me habla de salir de la zona de confort, de un inicio, de un movimiento hacia algo desconocido. Van a estar lanzándose hacia algo diferente sin mirar atrás. Así que aquí hay un nuevo comienzo que lo van a estar haciendo, por supuesto, con total claridad mental. Porque la Reina de Espadas me anuncia también la influencia de quizás una mujer muy inteligente, muy perspicaz y muy directa, capaz de enfrentar las verdades con muchísima claridad y sin darle toques dulces. Es alguien que va directo a lo que va.
pero también puede ser una energía que esté influyendo en tu vida, y esta reina de espadas o esta energía de esta carta está diciendo de que te va a estar guiando hacia resolver problemas que tienes que resolver, pero con total racionalidad, con total precisión. Van a estar dejando de un lado las emociones. Hay veces que las emociones nublan los análisis que se tienen que hacer en cuanto a la economía, en cuanto al dinero, y definitivamente esta reina de espadas corta con todo eso y no va a permitir que las emociones estén nublando las decisiones que ustedes tengan que tomar. Ella es como que hay veces que hay que tomar decisiones en cuanto al dinero, y quizás, por ejemplo, has pedido un préstamo bancario a tu banco de toda la vida, pero tu préstamo, tu banco de toda la vida te va quizás a ofrecer un interés súper alto en eso que vas a pedir, y hay otro banco que quizás no lo conoces, pero te ofrece un interés más bajo y mejores condiciones, y definitivamente tú vas a estar actuando con la cabeza fría. Aunque conozcas ese banco de toda la vida, si el otro te ofrece un interés mejor, pues nada, vas a irte con el otro banco. En un empleo, quizás si tienes un jefe que tú dices, yo no me voy a mover de este empleo porque aquí yo conozco al jefe, conozco a todas las personas, conozco a todo el mundo, ¿cómo me voy a ir a otro puesto? Pues definitivamente la reina de espadas es esa energía que llega y te dice, no, en el otro empleo vas a estar mejor, deja eso, deja la bobería esa de quedarte ahí porque conoces a la gente, porque conoces a tu jefe. No, vete para otro empleo porque vas a estar muchísimo mejor. Ahí no vas a dejar que las emociones nublen lo que tienes que hacer, las decisiones que tienes que tomar o que deberías estar tomando para tu bien personal. Y en cuanto al rey de oros, ya que el rey de oros me está confirmando la estabilidad que se venía dando o que se venía presentando con la reina de oros. Acá este rey de oros me anuncia la llegada nuevamente de estabilidad, de seguridad, de éxito en todos los asuntos que comience, si es un nuevo empleo, si es un nuevo negocio, sea lo que sea. Él proporciona estabilidad y seguridad económica y prosperidad. Y también este rey de oros me habla de que van a estar con un bienestar económico muy estable y durante un periodo pues bastante largo. Su economía aquí se va a estar concretando y les va a dar solidez y estabilidad a muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del amor con este tarot para Cáncer. Acá sale el 7 de bastos. Pues es posible, Cáncer, que muchos de ustedes se estén enfrentando a personas que quizás no estén de acuerdo con la relación amorosa que van a tener, que tienen o que podrían estar teniendo. Si estás en un compromiso, puede ser que muchos de ustedes estén enfrentando el escrutinio de otras personas que quizás no estén de acuerdo con esa relación. Y si vas a estar estableciendo alguna relación nueva, pues las personas que están a tu alrededor podrían no estar de acuerdo con eso. Sin embargo, se ve aquí que ustedes están en una posición ganadora. Vas a proteger esa relación a pesar de que te tengas que enfrentar a muchísimas personas. Y vamos ahora con algo que deberían estar cuidando en su cuerpo. Recuerden que esto no es consejo médico para nada, ni no es consejo médico, ni esto es para nada una consulta. Si ustedes tienen algún tipo de malestar, pues nada, consulten a su médico y que les hagan un chequeo, ¿ok? Bien, el corazón, pues es evidente en lo que tienen que tener cuidado. Es con el corazón precisamente, cuidado con presión alta, cuidado con sistema circulatorio. Háganse un chequeo precisamente al corazón. Aquí estaba fácil saber precisamente porque te dan el órgano del cuerpo con el que tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Así que cuidado con esto. Háganse un chequeo, señores. Aunque crean que no tengan problemas, mejor prevenir que no tener que lamentar. Vamos ahora con una carta del oráculo cósmico. Vamos para allá. Acá Cáncer, esta carta te está diciendo que recuerdes que está bien ser feliz, que realmente lo es, que no te sientas culpable por tu ser feliz, aunque las personas que estén a tu alrededor estén amargadas, no se sientan bien o sean infelices. No es que no sea exactamente tu problema, pero simplemente cada cual hace su elección. Y entonces tú no tienes por qué ser infeliz porque otra persona que está alrededor tuyo simplemente lo sea. Si tú eres feliz, pues nada, disfruta la vida, sé feliz, está bien serlo.
Y nada, disfruta tu parte de la vida, porque si tú te quedas sufriendo o te quedas quizás siendo infeliz por cada persona que está a tu lado, no disfrutando de la felicidad, pues tu vida, que es tuya, que es la única que tienes, la vas a perder por el sufrimiento de otros. Así que, por lo tanto, no. Está bien ser feliz, así que a disfrutar la vida y a dar gracias a Dios o a lo que ustedes crean por todo lo que se tiene. Y vamos a decir una frase aquí al final de esta lectura para manifestar lo mejor. Hay muchísimas frases aquí que podría estar diciendo, pero definitivamente vamos a escoger la de la estrella. Y con la de la estrella, díganme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo tengo mis brazos abiertos a toda la ayuda que llega a mi vida. Yo tengo los brazos abiertos a toda la ayuda económica, que llega a mi vida, porque aquí te llega ayuda económica, ¿ok? A toda la vida económica que llega a mi vida. Y nos vemos, Cáncer, en el próximo video. Hasta la próxima.